vamos a ver la relación, por decir, que existe con la investigación de mercados y mercadeo. Y para eso, entonces, vamos a profundizar sobre ese concepto de mercadeo y conocer un poquito más de lo que a lo que se refiere. Entonces, en aspectos generales del tema de hoy. Entonces, bueno, damos inicio. El índice como tal, entonces, de hoy, el tema principal es hablar sobre mercadeo y entenderlo, entender a qué se refiere y qué es lo que trae consigo. Vamos a ver entonces, igual que siempre, los conceptos, algunos ejemplos para que quede el tema más claro y las conclusiones. Entonces, investigación de mercados y mercadeo. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que la investigación de mercados es un proceso sistemático. Sistemático, ¿por qué? Porque tiene pasos, entonces algo importante a tener en cuenta, y como tal entonces ofrece información que me va a servir para mí y para mi empresa y mi compañía o organización para la toma de decisiones. Entonces me ayuda a crear planes, objetivos y asimismo a través de la investigación de mercados, entonces puedo, digamos, definir qué ruta tengo que seguir, sé definir entonces por dónde tengo que ir, así para pues atender. Esto también es importante porque como tal, a través de la investigación de mercados, entonces conozco mucho más el mercado y sé cómo manejarlo y ponerlo a mi favor. Entonces, como sabemos que la investigación de mercados es esa herramienta que me brinda información y me ayuda a tomar decisiones. Una de las decisiones que está en toda empresa y en toda organización es el tema de mercadeo. Mercadeo igual que marketing, ¿listo? Las dos palabras aquí conceptualmente son las mismas. Mercadeo, marketing y mercadotecnia. Entonces, como tal, el marketing, aspecto fundamental de toda empresa y es un proceso que se encuentra dentro de la empresa. Y la que me ayuda a definir cómo hacer marketing y qué pasos tengo que hacer para cuando voy a hacer un plan de marketing es la investigación de mercados. Por eso fue que la investigación de mercados y ese concepto lo vimos primero y ahora después vemos mercadeo. ¿Por qué? Porque el mercadeo se encuentra, digamos, dentro de la investigación de mercados, porque esta es la que me ofrece entenderlo y saber para dónde ir. Entonces, como tal, mercadeo y su definición conceptual. El mercadeo es el que estudia la forma en que de esas relaciones de intercambio. Entonces, cómo esas relaciones de intercambio son creadas, estimuladas, facilitadas, valoradas y gobernadas. Como tal, es el que me da la información de cómo yo me estoy relacionando con el cliente, cómo lo estoy satisfaciendo, si estoy teniendo, digamos, éxito o no, si estoy teniendo clientes nuevos o estoy perdiendo a los que tenía. Todo eso, digamos, lo evalúa el mercadeo. Entonces, la esencia del mercadeo está en esa relación de intercambio. A través de esa relación del cliente con el vendedor, pues es que nace el mercadeo. Entonces, aquí está definida como la conexión de recursos, personas, actividades hacia esa creación e intercambio de valor. En otras palabras, y para hacer más corta la definición, es llevar los productos o servicios a los diferentes mercados. Es cómo llevo esos productos, ya sea a nuevos canales de distribución, a nuevos países, cómo se los estoy llevando a mi cliente, cómo es que mi cliente me está conociendo. Entonces, a eso se refiere el mercadeo particularmente. Entonces, como tal, el mercadeo tiene dos aspectos importantes. Uno, el enfoque. El enfoque de mercadeo es que todo el sistema de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Como lo decíamos en un principio, el actor más importante de todo el mercado y de la investigación de mercados, etcétera, es el cliente, porque el cliente, a fin de cuentas, es el que está consumiendo mi producto. Y si nadie consume mi producto, pues no estoy generando ventas, y si no genero ventas, no genero ingresos, ya sea de producto o servicio.
pues es elemental que ese mercadeo esté dirigido principalmente al cliente. Y entonces, por lo tanto, se debe conocer los deseos que tiene el cliente para así, pues, satisfacerlo y que se vuelva un cliente siempre que esté ahí, digamos, con mi empresa, que se haga una relación directa. Aparte, entonces, el mercadeo, un aspecto importante es el tema de la duración. Entonces, el marketing sí o sí siempre se debe tener en cuenta y debe empezar con una idea del producto que busca satisfacer, o sea, como tal el marketing no nace cuando voy a hacer solo temas de publicidad, no. El marketing nace desde la idea que tengo del producto, porque así sé cómo es que se va a relacionar con el cliente. Y entonces esta no debe terminar hasta que las necesidades del cliente no estén satisfechas. Como decíamos en el inicio, lo importante es que el cliente siempre se encuentre pues conforme con mi producto, con mi servicio. Entonces, lo cual esta relación y duración pues es a través de un tiempo. No es que el marketing sea ejecutado solamente para un ya, sino que es un proceso también. Entonces, antes de ondear sobre otros aspectos del mercadeo, vamos a hablar un poquito de la historia del mercadeo y cómo surgió. Entonces, primero que todo, como sabemos, en las comunidades primitivas, cuando inició la civilización, pues la gente satisfacía sus necesidades como tal en el entorno donde habitaba. Entonces sus actividades se limitaban dentro de un grupo familiar y así pues así se autoabastecían y no tenían ninguna necesidad de ir a otro lado, de conseguir productos en otro lado. Y como definimos mercado, ¿se acuerdan? Que es el lugar donde se encuentran las necesidades o donde las personas van a cubrir sus necesidades. Esa es como tal la definición de mercado. Entonces, por lo tanto, no existía un mercado en ese momento porque pues no había ningún lugar donde las personas tenían que llevar sus necesidades, sino que las cubrían autónomamente. Después, entonces, ya la civilización progresó, hubo otros desarrollos y entonces hubo la especialización de personas. Ya había entonces gente que se encargaba de agricultura, pesca, ganadería, minería, etcétera. Entonces, en este momento es que surge la necesidad de ese trueque, de esa primera acción comercial que se puede decir que está en la historia, y es que lo que lo necesite y lo que a mí me falta necesito a alguien que me lo dé. Entonces empezó a surgir esas relaciones de trueque y aquí pues entonces el desarrollo del marketing era simple, porque pues solamente tenía que contactar. No había así entonces una necesidad de establecer un análisis de mercado importante. Después entonces ya hubo una especialización económica aumentada por el trueque, entonces aparecen ya mercados locales, ya no era que la gente vendía sus cosas individual, sino que ya empezó esa idea de mercado como nosotros lo tenemos, que se hacen puestos, que cada persona vende su producto y eso. Surgió ya esa necesidad de un mercado físico. Entonces ahí se encontraba diferentes mercancías, ahí entonces ya se volvió una necesidad porque el trueque de pronto no determinaba bien. Si yo te daba 2 pescados, ¿tú cuánto de trigo me tenías que dar? No había entonces medidas bien específicas. Entonces ahí fue donde surgió la necesidad de establecer una moneda, un valor de intercambio. Ya entonces después a eso, la especialización, empiezan a crecer los mercados, ya se expanden alrededor del mundo, la moneda entonces hace las transacciones mucho más fáciles y aquí entonces el marketing ya empieza a tomar aspectos importantes, como tal entonces el mercadeo ya se establece en esa búsqueda de clientes y cómo voy a transportar mis artículos o mis productos a un lugar, digamos, que tenga que llevarlos, ya que allá me lo pueden comprar. Entonces empezaron a surgir esas primeras preguntas y necesidades. Ya después con eso
llega la revolución industrial, se da la producción en serie, se magnifica todo el tema de producción, es mucho más rápido, es mucho más eficiente y pues las manufacturas entonces ya tenían mucho más inventario, no solo para satisfacer a nivel local, sino a un nivel mayor. Entonces empieza ya una relación más activa entre vendedores y compradores para ejercer ese movimiento continuo de bienes y servicios. Aquí entonces se enfatiza lo que es ya el tema de comercio. Desde la revolución industrial para los temas, digamos, de economía, lo que es comercio, mercado, el mercadeo, marketing, es como el punto fuerte en que se le conocen, porque esa magnificación de producción fue la que inició los procesos principalmente y dio el empujón para que todos esos procesos de comercio y demás se llevaran a un aspecto internacional. Entonces ya después había esa idea vaga de más o menos el mercadeo, pero todavía no estaba bien establecido. Después pasamos siglo XX, un siglo lleno de guerras principalmente, y una de las más grandes, las guerras mundiales. Desde esa idea de guerra y las necesidades que surgió la guerra, uno empuja el concepto de mercadeo como hoy se le conoce, y aparte empuja el concepto de logística como hoy se le conoce. Digamos, por ejemplo, la logística no nació por ideas de comerciantes, la logística nació por ideas de militares, de generales, fueron los primeros que hicieron las investigaciones en logística. Lo mismo casi sucede con mercadeo y el concepto actual. Surge por un tema de guerras. Entonces aquí, después de las guerras, sabemos que los países estaban totalmente destruidos, los países potencia, claramente. Los que habían combatido entonces, lo que ya se generó fue que su producción cambió, ya no se producía instrumentos para la guerra, sino que entonces empezaron a producir elementos de consumo normal para su población. Lo que hizo aquí entonces ya el mercadeo y su eje fundamental es que los gobiernos lo utilizaron o buscaron la estrategia de cómo hago o cómo muestro estos productos que yo estoy haciendo para que la gente me los compre. Entonces ahí nació esa idea principal de mercadeo que va muy unida al tema de publicidad. Entonces ahí se dio paso ya todo lo que es mercadotecnia. Se empezó a buscar en ese tiempo que las amas de casa tuvieran una relación directa con el tema de propagandas, porque pues ellas eran las que hacían las compras del hogar, el papel de la mujer estaba muy enfatizado en eso. Entonces se trasladó toda esa idea de mercadeo principalmente a las tiendas y supermercados. Entonces aquí pues se enfatizó en el tema de cómo se mostraban los envases, las etiquetas, también las técnicas de ventas, los precios, los modelos de promoción, entre otros. Y entonces se fueron inventando diferentes variables del mercadeo. Ya no solamente era el producto, sino la forma en cómo se veía el producto, la forma en que yo vendía el producto y quizás la forma en que yo distribuía el producto. Entonces empezó a armarse ese conjunto de necesidades. Entonces ya fue una necesidad como tal, o que se dieron cuenta que el mercadeo no solamente era para el tema de ese comercio grande, sino también para empresas de servicios. No era necesario tener un producto tangible, sino que podía ser un producto intangible y que yo también lo podía desarrollar más hacia mi cliente en temas de mercadeo y las pymes, que es el concepto más actual que se tiene en el mercadeo. Aquí las pymes con relación al mercadeo como tal la toman como estrategia, se dice, de supervivencia, porque entonces hay empresas más grandes, hay formas, digamos, de canales de distribución que son manejados por otros que son más eficientes y económicas. Entonces, el mercadeo se une a esas pymes, uno, para sobrevivir y empezar a crear relaciones con los clientes. Ya se vuelve un aspecto fundamental para las pymes.
y la forma en que pueden conseguir un crecimiento económico. Entonces, es así que se establece el mercadeo dentro de cualquier actividad económica y que pues lo necesario y lo importante es que hay una respuesta con algún tipo de público, de cliente, como sabemos. El eje fundamental y principal es el cliente al que yo quiero llegar. Es así que entonces el mercadeo me posiciona principalmente con el tema de la competencia. El mercadeo es el que me hace sobresalir ante las empresas que me rodean y venden un producto similar. Y entonces empieza a ser importante y a ser un factor dentro de toda empresa. Como decíamos, entonces ya el mercadeo no solamente se empieza a ser utilizado en temas económicos, sino también políticos. La política ha tomado el mercadeo como eje casi principal dentro de sus campañas. Ya uno de las formas más grandes de marketing que hay es el marketing político, principalmente a través de fuentes televisivas, es lo que primeramente aprovechan ellos y se han hecho ya como tal ese marketing político ha dado paso en los últimos años a que se desarrolle investigación solamente de marketing político. Las estrategias que usan y cómo hacen para que su discurso sea llamativo y para que mueva masas, en verdad utilizan factores realmente esenciales, importantes. Por ejemplo, decían que las sociedades latinoamericanas, principalmente Colombia, cuando un discurso maneja tres factores que son la tradición, la familia y la propiedad, si como tal la persona está diciendo ese discurso, lo más probable es que gane. ¿Por qué? Porque son tres valores o tres factores que toda sociedad, principalmente la latinoamericana, tiene inmersos. Entonces ya se empieza a hacer un juego y el marketing político también es una línea investigativa muy interesante. Y como pues aquí lo hablamos ya en el aspecto económico, entonces político, económico, el marketing y el mercadeo, entonces se encuentran inmersos y ya como tal establecen las estrategias de cómo se mueven las empresas. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Quisiera, con esa imagen que ven ahí, ¿qué les mueve o qué intención ven? O si ustedes van por la calle y ven eso, ¿qué piensan? O sea, ¿qué se les cruzaría por la cabeza, por la mente? La película, profe. La película. Y aparte de la película, digamos, ver esos globos y eso de pronto, ¿no les da una sensación, una emoción? Claro, profe. Una sensación de libertad, En el de letrero alegría. aparece que se va a estrenar el día 29 de mayo y que es una película en 3D. ¿Qué más 3D que tener los globos Ujú. encima de la carátula? Muy bien, Luis Fernando. Aspecto importante que analizaste y cogiste ahí. ¿Cómo esa idea de 3D de la agente publicitario lo llevó a la realidad? Entonces colocaron globos ahí. Vamos como tal con esta mercadotecnia, esta película. Entonces uno sí, claramente pues buscaban promocionar la película, era lo más esencial y que la gente fuera a verla, pero al mismo tiempo también entonces querían, si uno miraba digamos eso de lejos, sí o sí uno quería o tenía la sensación de acercarse y verlo bien. Entonces así mismo se buscaba ese sentimiento de interés, también como de fascinación y felicidad uno pararse y ver esos globos y ver entonces la forma en que está diseñado. Entonces lo importante del marketing ahorita lo vamos a ver. Ya no solo se enfoca, digamos, en vender y vender y vender, sino en generar otros sentimientos dentro del cliente. Y ahora con esta, si ven una silla así, ¿qué sensación les da o qué
atención les da o qué se les antoja. Esto Chocolate. es un chocolate, una galleta, chocolate. Entonces puede ser que nosotros estemos en la calle normalmente caminando, no tengamos ni siquiera ni hambre ni antojos de dulce, pero al ver cosas así, a veces, o los humanos somos muy visuales. Ser humano, uno de los aspectos más, digamos, sus sentidos más importantes es ver. Entonces, a ser muy visuales, se empieza el mercadeo a jugar con esos aspectos y quizás no teníamos antojo, quizás no queríamos chocolate, pero al ver algo así, se nos puede antojar en el momento. Se nos puede crear esa sensación de que quiero chocolate ahora. Entonces, si estoy más adelante pues y veo una tienda, ya sé qué chocolate es el que voy a ir a comprar, porque entonces me creó ese antojo a través de una imagen. Listo. Entonces, como tal, ¿cuál es la necesidad del mercadeo? Es una realidad y como hemos hablado anteriormente, el mundo cambia y cambia muy rápido. Hay situaciones que llegan de un momento a otro, como por ejemplo la pandemia. Entonces es una realidad que nosotros no podemos dar por supuesto y como hablábamos en la segmentación de mercado, no podemos dar por supuesto los intereses de los clientes. Y no podemos siempre tener la misma estrategia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hacíamos una segmentación por edades, la edad que yo segmenté hace 3 años atrás fue creciendo. Ese grupo poblacional cambió, se desarrolló y quizás tiene otros intereses. También tenemos que evaluar que la mayoría de poblaciones tiene una población vieja. Hay más gente adulta que niños naciendo. Entonces todo eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Aparte, las personas, como nosotros lo hacemos, no siempre se compran la misma parte, no siempre compramos la misma marca, ni con la misma frecuencia. Por ejemplo, a veces no más cuando se realiza el mercado, a veces como dice mensual en los hogares. Hay meses que todavía tengo producto de tal, pero ni siquiera lo compro, ni siquiera lo miro. Entonces ahí cambia el comportamiento del cliente. Asimismo, va cambiando ese producto según lo que habíamos hablado antes, el ciclo de vida o el ciclo vital de un producto. Entonces, si mi producto se encontraba hace 3 años en introducción, pero ya se encuentra en una etapa de crecimiento, asimismo va a ser muy diferente las estrategias que yo voy a llevar a cabo. Entonces, he hecho estos cambios como tal, aparte entonces, no solamente cambios de producto, sino que hay cambios en nuestro entorno político, social, cultural y religioso y emocional. Entonces hace que el mercadeo se piense como un sinónimo de cambio. Y por lo tanto, digamos, antes de que se pensaba que el mercadeo solamente se hacía a través de instrumentos físicos como pancartas, volantes, clasificados, etcétera. Hubo un cambio con todo el tema de tecnología, todo ese tema cultural también. Y ahorita lo que tiene más auge es el marketing digital. Entonces, todo eso tenemos que ser conscientes. Cómo va cambiando cada uno de esos aspectos. Entonces, como tal, el mercadeo, ya conociendo su concepto y su historia y demás, tenemos que conocer que hay unos factores externos de este. Entonces, son todas las variables que por más que uno quiera controlarlas, no las puede controlar y pueden incidir de una manera directa o indirecta en la comercialización del producto y por lo tanto entonces está en la obligación de estudiarse, de reconocerse y asimismo de aprovecharse. Sí, pues se puede. Entonces algo que cambia, los consumidores, como decíamos, sus intereses son cambiantes, sus necesidades son cambiantes. Aparte las leyes, también es algo importante, el factor político. Y no solamente por aspectos legales, por ejemplo, hay países que prohíben
que se haga publicidad de alguna forma, sino que también las leyes configuran el comportamiento de las personas. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. El medio ambiente, en ese contexto en que yo me estoy moviendo, entonces antes que no había quizás ningún interés sobre este tema y ahorita lo que más mueve entonces es que toda empresa genere procesos que sean pues sostenibles con el ambiente y que sean amigables. Situación política igualmente, situación que depende mucho del aspecto económico, entonces si estamos en un ambiente tranquilo, normal, o si estamos en un ambiente de crisis, no solamente crisis económica sucede, sino crisis políticas, cuando vemos que la gente se moviliza contra algún gobernante o contra alguna decisión, todo eso cambia también y genera que entonces las empresas empiecen a pensar cómo es que se están adaptando a esas situaciones. Situación cultural y social, igualmente a los pensamientos tienen, entonces ya la diferencia de el tema de movimientos, el tema de, o sea, hay principalmente movimientos, entonces movimiento de empoderamiento de la mujer, movimientos de cuidado del ambiente, movimientos de tener una vida más sana, etcétera. Tema de competencia, pues importante, tenemos que evaluarlo, no sabemos qué decisiones va a tomar la competencia, pero entonces es importante que los se analicen. Y por otra parte, los avances tecnológicos. Asimismo, si yo aprovecho los avances para hacer mis productos más y mi manufactura sea más eficiente, sea menos costosa. Entonces, ver cómo lo que decíamos en el ejemplo de BlackBerry, cómo entonces yo me voy adaptando a esas nuevas tecnologías para así crecer o para así desaparecer. Aparte, entonces hay unos factores internos, entonces son todas las variables que nosotros como empresa sí podemos controlar. También inciden directamente en cómo se está comercializando un producto y hace que pues esa comercialización sea más o menos exitosa. Entonces, uno, el producto, porque si mi producto es interesante y cubre necesidades, pues se va a comercializar. Por eso es que es importante que en la investigación de mercados siempre se tenga en cuenta, así sea anual o cada 3 años, analizar cómo va mi producto, si necesita algún cambio, una mejora o si tengo que dejarlo como está. El tema de precios, entonces si es viable con la competencia, si mi mercado meta, como lo hablamos la semana anterior, lo puede comprar y no se vuelva quizás un producto de nicho de mercado, solamente para algunos que tengan un ingreso alto. Por otro lado, canales de distribución, entonces ver si por donde estoy está bien, si puedo conseguir otro canal, si me puedo ampliar, etcétera. Y el tema de publicidad y promoción, como les decía al principio, va muy ligado al tema de mercadeo y son todas esas estrategias, principalmente creativas y también que me ofrezcan utilidad. Una empresa siempre hace publicidad, es cuando está necesitando que se muevan los ingresos. Entonces, ver si la forma en que yo estoy promocionando mis productos me está generando utilidades o no me está generando nada. Pero aparte, digamos, de todo eso, y se puede decir, el factor más importante, como lo hemos señalado, es el consumidor. Hacia el consumidor es que va todos los procesos que yo hago. Entonces, los procesos de promoción, los procesos de producto, precio, ventas, envase, distribución, merchandising, que como tal, es la forma en que como yo vendo sí o sí mis productos, es esa estrategia con el cliente, estrategias comerciales. Todo entonces gira en torno al consumidor, es lo más importante en toda esa cadena que hay. Entonces aquí vamos a ver el tema de paradigmas y cómo el mercadeo ha cambiado. Entonces antes se pensaba que el mercadeo como tal era hacia clientes desconocidos,
se pensaba en ese cliente que quizás me puede comprar, que yo no sé nada del cliente, que ni me interesa cómo es el cliente. Eso cambió. Y es que ahorita hay clientes conocidos. ¿Cómo se conocen los clientes? A través de la segmentación de mercado. Por eso fue que también la vimos. La segmentación de mercado se empieza a incluir dentro de todas estas variables de mercadeo. ¿Por qué? Porque esa es la que me brinda información del cliente, que es el actor principal. Pero antes entonces el mercadeo era basado como tal, dependiendo de la creatividad, o sea, la creatividad era la fuerza impulsadora. Entonces surgía el tema de cómo hago que mi publicidad, por ejemplo, sea más llamativa. Surgieron entonces las primeras vallas con luces, como quizás meto lo que sucedía principalmente en Estados Unidos, publicidad en las cajas de leche. Entonces todo eso. Ahorita, pues el mercado obviamente sí tiene que tener creatividad, pero ahorita va más enfocado y la forma en que ustedes hacen mercadeo depende de la petición que le está haciendo el cliente. Entonces ya el mercado es una respuesta a lo que quiere el cliente. El mercado es el que, si mi cliente o mi mercado meta expresó esta necesidad, pues yo a través de mi mercadeo es que le estoy dando esa respuesta. Antes también el mercadeo se hacía con la idea de llenar el mercado y vender lo que yo más quiera. Ya vimos que con la segmentación de mercados, sí hay un mercado general, pero así como hay un mercado objetivo, hay un mercado meta, y a ese mercado, digamos, meta es el que tenemos que apuntar. O a esos nichos de mercado, sí, pues nuestro producto es más de nicho. Entonces lo importante ya no es que abundemos y creemos productos para todo el mundo, sino que estamos guiados ya a una segmentación, que es un mercado meta o un nicho de mercado. En el mercado anterior, entonces, antes lo que se evaluaba era cómo mi publicidad estaba siendo vista. Entonces, ¿qué impacto tuvo la publicidad? Así vendiera o no vendiera, tanta gente me vio la valla publicitaria, tanta gente me vio el comercial. En verdad eso ya no es lo relevante y lo que dice, esta estrategia sí me está funcionando, es el cuántos clientes me voy ganando. Así es que ya se evalúa una estrategia de mercadeo, no por cuánta gente, si es aspecto de publicidad, cuánta gente lo vio, sino cuántos clientes me gané. O si el mercadeo, digamos, adquiere un nuevo canal de distribución, entonces, ¿cuántos clientes me he ganado por ese canal de distribución? Antes el mercadeo se hacía entonces porque la empresa lo emitía así y ya, era un monólogo, era lo que quería transmitir la empresa y listo. Ahorita ya es como tal, es a través de un diálogo con el consumidor, como lo decíamos anteriormente. El consumidor me dice su necesidad y yo le estoy dando la respuesta. Entonces, con el paradigma viejo, se buscaba bombardear al mercado. Entonces, estaba ese momento que si la empresa se decía era exitosa en mercados porque yo veía su logo, veía alguna valla publicitaria en cada esquina. Entonces empezaba a bombardearse principalmente con publicidad. Ahorita no, como tal se establece relaciones. Mercadeo lo que me permite crear relaciones más directas con mi cliente y me permite que se mantenga ahí y no me cambie quizás por un competidor. Entonces los consumidores antes pues sí había un involucramiento, pero pues era ese involucramiento general. Y ahora ya los consumidores son consumidores comprometidos a través del mercadeo. Lo que se busca es que haya esa relación ya de compromiso entre empresa y cliente. Entonces, bueno, mercadeo, antes se hacía una mercadotecnia de masas, que pasaba con llenar el mercado, lo mismo, se iba para todo mundo y se llevaba para todo mundo, ahorita no. Ya conociendo nuestro mercado meta, ya conociendo nuestro nicho y conociendo todo eso a través de la segmentación de mercado, pues hacemos mercadotecnia directa al grupo que yo necesito.
Antes entonces había una distribución unicanal, ya hay distribución multicanal, lo que decíamos, ya no solamente es física, sino ya también digital. Digital empieza a tomar una parte relevante, por ejemplo, ahorita en pandemia, aún más todas esas herramientas digitales, y tenemos que ser conscientes que estas herramientas no llegaron para irse en el momento que pase todo esto, sino ya son herramientas que llegaron para quedarse. Últimamente lo que se ha visto es que las empresas están empezando a evaluar y a ver las cosas de cómo continuar con que sus trabajadores sigan con teletrabajo. ¿Por qué? Porque les sale mucho más barato. Hay menos desgaste de planta, entonces es como lo esencial. Y antes, entonces el precio era el clave, se competía así por precios. Y ahorita sí, el precio es importante. ¿Por qué? Porque define mucho si lo compro o no. Pero entonces ya es el valor que se tiene el producto, el valor que me genera tener ese producto. Muchas veces no importa que sea más caro que otro. ¿Por qué? Porque si hay un valor más, un valor plus, pues lo voy a adquirir. Entonces, con esto nos damos paso a los ambientes de mercadeo. En los ambientes de mercadeo hay dos, el ambiente macro y el ambiente micro. Entonces, en las fuerzas del macroambiente encontramos todos estos componentes y vamos a ver cómo se desarrolla el mercado entre esos componentes. Primero es el componente demográfico, sigue siendo importante. Entonces, aquí ya sabemos el número de la edad que están las personas, su etnia, el nivel educativo, su nivel de ingreso, etc. Entonces aquí, por ejemplo, esta fue una publicidad de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos. Y ellos son un país principalmente multicultural, como lo es la mayoría de países latinoamericanos también. Y en esa valla, entonces, por ejemplo, se ve una persona afrodescendiente, bueno, personas afrodescendientes, una persona con rasgos asiáticos, ya personas, digamos, con tez más clara y cabello claro. No más al vender una imagen así, ya se está dando, digamos, ese mensaje de integridad y de que es para todos. Entonces, que no importa si tú perteneces a lo uno o a lo otro, es para todos. Y cuando las empresas empiezan a tomar esos aspectos demográficos dentro del mercadeo, empiezan entonces lo que decíamos, a construir relaciones directas. Ya entonces, esa empresa me llama la atención o ese servicio me llama la atención. ¿Por qué? Porque me estoy viendo reflejado ahí. Vamos a ver dos videos aquí que tienen en cuenta aspectos demográficos y me di cuenta, digamos, que pueden ver de ahí. ¿Qué entienden de esos dos? Entra a mercado. ¿Dónde está? Esperen un momento, que quedó cargando. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado.
irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo... Bien, el patriotismo. Muy bien. Entonces, sea importante, sea una diferencia de época. Y cómo ese discurso va cambiando. Gracias, Luis. Patricia. No, profe, era algo muy parecido a lo que dijo el compañero. Siento que el comercial muestra como el segundo muestra como el empoderamiento y le dice como es lo que usted hace. O sea, si usted es una deportista, lo puede hacer, lo puede lograr y es capaz. O sea, es como decirle, y claro, pues obviamente eso le mueve a uno las fibras y no diciendo, pues me están diciendo que si soy capaz, me fui pues por el producto. O sea, de una. Entonces realmente sí es como muy similar a lo que decía el compañero. Gracias, Patricia. Sí, ahí como dices, ahí se ve el tema del empoderamiento de la mujer. En aspectos demográficos, la mayoría de población que hay es población femenina. Entonces, ¿qué pasa? Ha surgido nuevos movimientos, nuevo todo, y lo que entonces busca las empresas, uno, sí, como habíamos dicho, esa relación con mi cliente que sienta lo que yo le estoy vendiendo es lo importante. Entonces, ese primer comercial, épocas atrás, entonces lo esencial era que la mujer cubriera las necesidades de su marido. Entonces veíamos que a pesar que si la trataba mal, lo que le dice la divina, de ahí, dice, no, pero pues es que toca entenderlo porque él llega estresado del trabajo y porque, o sea, le empieza a justificar y ahí es donde le mete entonces el producto y que nunca le falte su copa de coñac, que era entonces ahí lo que se promocionaba. Entonces ver que ese coñac me estaba ofreciendo, quizás porque situación que podía pasar en todos los hogares, pues entonces me estaba dando la respuesta a esa necesidad que yo como mujer tenía en el momento y asimismo le estaba dando ese mensaje al hombre, que a pesar si de estrés y todo, pues también podía encontrar tranquilidad o placer por medio de ese tipo de licor. Entonces seguía fundamentando y siguiendo la línea cultural que se tenía en ese momento. Lo que decíamos en los factores externos, la cultura y movimientos ideológicos y todo ese peso, pues empieza a jugar tema importante y la publicidad entonces se adapta a eso. Y entonces ya la publicidad dentro del mercadeo empieza a seguir esa misma línea. Y el mercadeo para dar respuesta y para dar venta de su producto y llegar a su cliente final, pues hace uso de todas esas herramientas. Cambia, pasan años, como decían, épocas diferentes, entonces ahorita ya, si sale pues un comercial de ese tipo como el primero, pues ya no hay, digamos, una representación de lo que piensa la sociedad en este momento. Como decían ahí, el tema del empoderamiento ya mueve y cambia la demografía. Por ejemplo, las cifras de madres solteras, por si hay un ejemplo de eso, que es un aspecto demográfico, entonces ya empieza, digamos, a verse en cifras y ya las empresas empiezan entonces a dirigir sus ventas a esos aspectos donde la mujer tiene que estar empoderada, donde la mujer ya sola puede y empieza a ganarse todo ese mercado objetivo que se puede convertir, porque ya no es entonces un mercado global y un mercado en masa, sino que estoy dirigiendo mis esfuerzos a cifras relevantes dentro del mundo, dentro de la sociedad. Entonces ahí en el aspecto demográfico el mercadeo. Por otra parte, una de las condiciones del macroambiente son las condiciones económicas. Entonces aquí principalmente se refiere a las condiciones que cuenta mi mercado meta, condiciones económicas, valga la redundancia, con las que cuenta para comprar mi producto. Entonces eso es lo que se va a hacer esencialmente. Evaluar si al precio que yo lo estoy vendiendo, pues es asequible a la cantidad de personas que yo estoy estimando. Por otro factor del macroambiente es el tema de la competencia, por ejemplo. Entonces aquí vemos diversas marcas de tarjetas de crédito de empresas.
Y ellas compiten en eso. Compiten entonces en quién adquiere más a nivel internacional, todo ese tema de tarjetas de crédito si se establecen con ellas. Entonces es un factor importante, como lo decíamos también antes, el tema de la competencia, porque yo evalúo entonces si tengo que sacar un producto nuevo, si tengo que hacer más publicidad, si tengo que cambiar mi canal de distribución. A través del mercadeo se me da respuesta a eso. Cuando tengo en cuenta entonces el tema de competencia. Ahora las fuerzas sociales y culturales. Otro aspecto que también nombramos, factores externos, se vuelve un factor importante en el macroambiente y es lo que decíamos, ese movimiento ahorita de una vida más saludable, de una vida cuidando el planeta, y así entonces muchas marcas se han ido enfocando y han ido dirigiendo sus esfuerzos en venderse y mostrarse así. ¿Para qué? Para que la gente que ya se volvió un poco más consciente con todos estos movimientos, entonces cambien su chip y vean que ahí si ese producto va por mi misma línea, entonces lo voy a comprar. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí de cómo lo han hecho algunas marcas. Ahorita no veo. Esta niña está hecha de leche, de judías verdes y espinacas. La ha hecho con lentejas y arroz, con cerezas en verano, mandarinas en invierno. Está hecha de alubias, de mejillones, de sardinas y de huevos. Y de pollo asado y estofado de ternera, de sandía, aceite de oliva y pan. Mi niña está hecha de nueces, de tomates y pimientos de colores, de agua y de garbanzos y de fruta crecida al sol. Está hecha de esfuerzo, de paciencia y de amor. Somos lo que comemos. Depende de nosotros educarles desde niños en sus hábitos de alimentación para que crezcan fuertes y sanos. Por eso, en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu, hemos creado el Nutriplato, una herramienta que te ayudará a dar a tu hijo una alimentación equilibrada y saludable. Entonces aquí vemos como Nestlé, principalmente marca de alimentos, empieza a surgir esa estrategia de alimentación saludable, cuidado de los niños, que son entonces ahorita un factor importante el tema de alimentación, que ya han pasado entonces cifras, que la mayoría de la población cuenta con una condición de obesidad, todo entonces eso, asimismo estas empresas se van trasladando a esos movimientos sociales y culturales nuevos. Colombia, más de 40.000 especies de plantas, más de 300.000 especies animales conocidas y una nueva especie que busca protegerlas. Top Terra, una nueva especie de detergente ecológico, único en Colombia, con un ingrediente activo renovable de óptimo desempeño, que nace de la naturaleza para preservar la naturaleza y con 0 fosfatos para proteger la vida acuática. Top Terra cuida el planeta para las próximas generaciones. Cuando veas ropa reluciente, entenderás todo su poder. Top Terra, limpieza impecable que cuida el planeta. Aquí entonces esa misma idea de cómo cambian las cosas, de cómo productos, en este caso detergente, empieza a venderse que ellos tienen productos que están cuidando el ambiente, que están cuidando el agua, específicamente con tema de jabones y detergentes. Entonces empiezan a moverse y hacer toda su estrategia de mercadeo a través de esas ideas, de esas fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque eso entonces lo mismo que antes, empieza a crear relación directa. Dice, no importa que tú creas que cuidar el ambiente, sí, súper importantísimo, porque nosotros también lo creemos, entonces estamos sacando este producto para que tú te sientas cómodo al momento hasta para lavar una ropa, que no estás, digamos, haciendo ningún daño. Entonces lo mismo, alimentación. Lo que ha hecho, por ejemplo, no fue el nombre.
o la marca que es dueña, la empresa que es dueña de Tosh. Entonces vende productos saludables, ya los estiman que entonces no tiene azúcares, que es importante. ¿Por qué? Porque entonces todos esos movimientos sociales han ido creciendo con el paso, digamos, de los años. Hay gente que las etiquetas, por ejemplo, los alimentos ya se vuelve algo importante y primordial y nomás analizando y viendo la etiqueta compran el producto, no. Entonces, a pesar que tenga una, por ejemplo, yo como empresa y crea alimentos y tengo una gama amplia, pues entonces empiezan a crear esos otros alimentos para ese otro segmento de mercado. Aquí todos estos factores macroambientales, digamos, todos internamente llevan una segmentación de mercado. Entonces, lo que decíamos en la demográfica, pues una segmentación demográfica, el tema de cuántas mujeres, si es para niños, si es para mujeres de cuál edad, su mujer de tal aspecto, aquí una segmentación económica, entonces en el nivel económico y cuántos ingresos se tiene, que bueno, está dentro de la demográfica. Entonces aquí ya una segmentación conductual y también entonces psicográfica que mueve emociones como mi cliente se está comportando y qué beneficios mueve, digamos, dentro de ese producto. Entonces, por eso lo que les decía, para todo plan de mercadeo, la segmentación de mercado, entonces se vuelve un eje fundamental porque así sé para dónde dirigir. Otro de los aspectos macroambientales del mercadeo, entonces, son las fuerzas políticas y legales. Aquí estas configuran lo que les decía en un principio, cómo las empresas hacen mercadeo, cómo ven su tema de publicidad y distribución, porque hay políticas que restringen esos temas o que son mucho más liberales, entonces toca tener en cuenta porque entonces eso afecta la forma en cómo mi producto está llegando al cliente. Otro entonces, macroambiente, la tecnología. La tecnología ya eje principal de la globalización, ese proceso que hace que el flujo de personas, el flujo de capital, el flujo de ideas, el flujo de absolutamente todo se mueva mucho más rápido. Entonces las empresas ver cómo se adaptan a esta, si yo vendo quizás que con esa imagen de que estoy ofreciendo un producto tecnológico que puede ayudar al futuro y a las necesidades actuales, o si yo me estoy quizás quedando atrás y no me estoy acomodando a esa nueva tecnología. Entonces aquí, por ejemplo, lo que ha hecho Samsung y la mayoría de teléfonos ahorita marcas tecnológicas se mueven bajo esa idea y así lo venden, por ejemplo, en su publicidad y lo muestran. Was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Será, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Hey, será. What will be, will be. Hey, whatever will be, will be. Hey, what will be, will be. Entonces ahí empiezan a incluir ese aspecto tecnológico dentro de sus campañas. Y por ejemplo, digamos al momento que ustedes ven ese comercial, ¿qué piensan o qué les genera? ¿Qué creen que, digamos, es el mensaje de trasfondo ahí?
como que todo es posible, o sea, nos está mostrando que todo lo que podamos imaginar es posible. Muy bien. ¿Y qué otra cosita les viene a la cabeza? Pues sí, y lo que decía la compañera, todo que lo que nos podamos imaginar, gran parte de lo que nos podamos imaginar, podemos hacer realidad, ¿sí? Entonces, digamos que es algo como imposible, pero que en un momento se hace realidad. Entonces, y en cuanto a la tecnología, pues cada día nos sorprende más. Los padres de la tecnología cada día nos sorprenden más sorprenden con los inventos y todo esto que están haciendo. Entonces, de ahí la importancia de los avances tecnológicos. Que vamos a ser reemplazados por máquinas, señor. Sí. Nosotros mismos nos encargamos de que las máquinas nos reemplacen. Porque empieza a haber una inclusión integrada. Es que si nosotros nos ponemos a ver este contexto en el que estamos hoy en día, hace algunos años era casi que imposible. No lo habíamos imaginado. Entonces, muestra cómo la tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida y obviamente si lo vemos como imposible, tenemos este ejemplo. Ajá, exacto, Luis. Y entonces ahí como vemos todo ese tema de mercadeo dentro de las empresas, tienen en cuenta esos aspectos externos, esos aspectos que nos ofrece el ambiente y los empiezan a integrar dentro. Entonces aquí lo que veíamos directamente, temas publicitarios, que es entonces un aspecto del mercadeo, los empiezan a meter y lo esencial ahí es que se muestran sistema tecnológico a la vanguardia, pero también si son temas sociales, entonces lo que decíamos anteriormente, que se apoya más a la mujer, que entonces sí, el planeta es importante y todo eso entonces empieza a meterse con los intereses actuales que tienen los diferentes grupos poblacionales. De ahí entonces saber cómo puedo crear que mi cliente se sienta no solamente satisfecho con mi producto, sino también con la idea que es mi producto y con la idea que es mi empresa y el objetivo que marca. Porque si yo aparte de crear una relación diferente al producto y creo una relación de cliente con compañía, con empresa, los clientes ya se vuelven temas más de una fidelidad y una tradición importante. Se vuelven entonces y toman el tema como algo importante. Entonces ya ahí el tema de competencia quizás podemos tener ventaja. ¿Por qué? Porque nuestra relación es más integral y como se veía en el paradigma, son clientes más comprometidos. No solamente clientes que me compran, sino que hay un compromiso que quizás así sea un compromiso nomás con la idea de lo que tengo, pero pues eso mueve fibras y hace que entonces la gente se mantenga ahí. De ahí entonces esos son las fuerzas del macroambiente. Por otro lado, están las fuerzas del microambiente, que son las que se encuentran entonces y que pueden ser controladas por nosotros y en un aspecto más interno. Entonces, dentro de estas se encuentran los proveedores, los intermediarios de marketing y el mercado. En el tema de proveedores, entonces, una empresa no puede vender su producto si no lo fabrica o lo compra, si es una comercializadora. Es por eso que entonces dentro del microambiente, las empresas con los proveedores empiezan una relación importante. Ya digamos los proveedores no son vistos como, ay, no importa si me trae o no me trae, o me fabrica o no me fabrica. Si de pronto entonces hay una demora en la materia prima, o si la traes y después de un tiempo y después no, ya en todo se vuelve, como dice Patricia,
relación de aliados. ¿Por qué? Porque mi tema de cómo estoy ejerciendo ventas, mi tema de distribución, por ejemplo, mi tema logístico depende de esa puntualidad que yo tengo con los proveedores. Es así que entonces el tema de mercadeo, que vemos que incluye todo, cómo yo estoy llevando mi producto al cliente, entonces depende desde su fabricación. El mercadeo y el marketing empieza desde el momento de la idea o desde el momento en que estoy fabricando mi producto. Entonces los proveedores se vuelven elementos esenciales y pues requeridos. Entonces todo esto pues empieza una integración fundamental para que mi empresa lleve procesos eficientes. Por otro lado están los intermediarios de marketing. Estos entonces son organizaciones de negocios principalmente independientes que me ayudan con el flujo de bienes y servicios entre una organización, entonces de marketing y sus mercados. Para una manera más fácil, los intermediarios son los que hacen que mi cliente sepa que mi producto existe. Entonces, lo que hablamos cuando en la primera clase de los actores del mercado, un ejemplo, quizás muchos de los intermediarios no hacen publicidad. Entonces hablamos en el tema de un médico que recomienda alguna pastilla de tal laboratorio. No es que esté haciendo publicidad, pero hay una recomendación, entonces eso ya es marketing como tal con su función. Entonces empieza ese movimiento de recomendaciones, o nosotros cuando lo hacemos a familiares o amigos, recomendamos un producto o un servicio porque a nosotros nos fue bien. Entonces eso se vuelven intermediarios también de marketing. No solamente son, como dice su definición, organizaciones que lo hacen, porque son empresas que se encargan de eso, sino que hay intermediarios de marketing indirecto. Lo que se busca entonces a través de estos es que más clientes conozcan nuestro producto a través de los diferentes canales de distribución. Entonces también dentro de ese microambiente, porque un cliente está dentro de mi microambiente, entonces si yo lo satisfago bien, pues así mismo estoy satisfaciendo a un intermediario que puede ser de marketing, porque ese cliente se puede convertir en una persona que difunda mi producto, difunda mi servicio. Y por otro lado, lo que ya hemos visto y definido, el tema de mercado, el otro factor del microambiente. Y aquí entonces lo esencial es entender esas dinámicas en que yo me estoy moviendo, cómo entonces yo me veo o en qué posición me encuentro dentro del mercado, no solamente en temas de precios, sino en temas de innovación, en temas de mercadeo. Y entonces, teniendo en cuenta estos factores, creo toda una relación que me apunta y que me integra lo que necesita el mercadeo. Entonces tenemos los factores del macroambiente y tenemos los factores del microambiente. Aquí entonces lo que hace una compañía con su marketing, lo que entonces y se tiene en cuenta son los recursos financieros, recursos humanos, la imagen de la compañía, investigación y desarrollo, ubicación, instalaciones de producción. Entonces aquí todo esto empieza a ser una integridad con los factores internos de la empresa para así en su conjunto desarrollar un plan de mercadeo. Entonces ahí vamos a hablar de ese que se refiere plan de mercadeo. Entonces como tal, el plan de mercadeo es la estrategia que yo hago en temas de mercadeo. Entonces, quizá valga la redundancia. Si yo quiero en mi empresa iniciar o evaluar cómo estoy llevando a cabo mi mercadeo, pues se hace a través de un plan de mercadeo. Así como veíamos que la segmentación tiene pasos para realizarse, pues asimismo el mercadeo a través de su plan tiene pasos para realizarse y llevarse a cabo. Pero antes de nosotros desarrollar un plan de mercadeo, es importante evaluar 4 aspectos. El primero, tenemos que generar un análisis del sector económico. Entonces, lo que decíamos,
La investigación de mercados, como tal, es una herramienta que me sirve para el momento que yo voy a hacer un plan de mercadeo. La investigación de mercado, como hemos visto, integra los diversos factores de una empresa, entonces me puede dar respuesta con estos 4 factores que vemos aquí. Si hago una investigación de mercado enfocada a un plan de mercadeo, pues estoy teniendo en cuenta estos 4 elementos. Entonces, el primero, análisis del sector económico. Aquí, como tal, lo que se tiene que analizar, uno, identificar bien yo a qué sector productivo estoy, primario, secundario, terciario, porque entonces hay variedad de empresas y variedad de mis operaciones económicas. Entonces, definir bien en qué sector estoy, cómo se está moviendo ese sector. Entonces, el tema, por ejemplo, de cifras a través del DANE, que ellos sí lo sacan, el sector primario está así, el secundario así, el terciario así. Entonces, se evalúa eso y aparte, aquí, lo mismo, segmentación de mercados. Entonces, se hace un tema de definir la población, un tema de por dónde voy, a quién voy dirigido. El segundo es el análisis de la competencia. Aquí entonces, ¿qué valor es el que tiene mi producto y qué valor es el que tiene mi producto a través de su ciclo de vida? Por eso es que también es importante que todos los productos que tengamos determinemos en qué posición o en qué etapa están. ¿Por qué? Porque así mismo sé cuánto valor tiene y qué estrategias puedo hacer. El tercero es un análisis del mercado. Aquí entonces lo que se analiza es la demanda que tiene mi producto o servicio. Si se está vendiendo, si no se está vendiendo, qué precio, etcétera. Y el cuarto son los análisis de situación, de su situación. Entonces son las condiciones y disposiciones reales con las que cuenta mi empresa en este momento. Este es un aspecto importante porque quizás muchas empresas dicen, no, es que vamos a invertir en maquinaria, entonces mi producción puede crecer en tanto, entonces como tal el mercadeo tiene que ser dirigido a tantos clientes. Aquí lo importante no es hacer suposiciones porque es que todavía eso no se tiene. Lo importante es ver esas condiciones reales con las que yo cuento ahora para así hacer que mis estrategias sean efectivas y no sean quizás algo en ensueño o quizás invierta más de lo que debería invertir. Entonces, siempre tener las condiciones y disposiciones reales de cómo está mi empresa o cómo estoy yo en ese momento como emprendedor, con qué habilidades cuento, cómo es que me estoy moviendo. Lo importante es siempre lo real. Sí es uno esencial que tenga planes a futuro, y si va a ser una inversión en producción o en máquinas o en publicidad, en lo que sea, sí es importante, pero es que hasta que no se haga, no puedo tenerlo en cuenta en temas de cómo estoy moviendo mis planes, en este caso de mercadeo, o por ejemplo una investigación de mercado. Lo mismo pasa cuando uno está buscando como empresa inversión o inversiones. A veces lo que se hace es entonces evaluar la empresa con las cosas futuras que yo pienso hacer. No es que voy a vender tanto, entonces por eso mi empresa cuesta tanto. No, eso tampoco es así, porque hasta que no se lleven a cabo las ventas y sean reales y el capital haya entrado de manera real, pues siempre es necesario tener las condiciones que sí han pasado y con lo que yo ya he hecho y con lo que yo ya me he ganado, así en ese caso ponerle un precio a mi empresa y a las acciones que estoy vendiendo. Es así que teniendo nosotros ya analizado esos aspectos, podemos hacer un plan de mercadeo. Entonces, todo plan de mercadeo es como tiene una estructura, como lo hace toda investigación en todo ámbito. Entonces, uno, un resumen ejecutivo. Segundo, análisis de situación, objetivos, estrategias de mercadeo, programas de gestión de mercadeo, evaluación del plan, documentos financieros. Entonces, como tal, en el resumen ejecutivo, lo que ustedes ahí deben hacer en el momento que están haciendo un plan, uno, escribir a la compañía
y explicar de manera breve y puntual los elementos principales del plan. Entonces, el plan sí está enfocado a temas de canales de distribución, está enfocado a temas de publicidad o a temas de estrategias de venta, etc. Ahí entonces siempre uno, lo que decíamos en el análisis del sector económico, entonces, ¿dónde es que yo me encuentro posicionado? ¿Qué productos estoy vendiendo? Entonces, mi portafolio, la estructura que tiene la empresa, el equipo humano que está ahí. Esos son elementos que siempre toca uno conocerlos a fondo. Por otra parte, entonces, cuando ya se hace ese resumen ejecutivo, se da paso a un análisis de la situación. Entonces, uno se da el análisis de cómo se encuentra la empresa en ese momento en relación pues con sus mercados, la situación competitiva. Entonces ahí se da ese análisis de industria, de ventas, de competencia, de clientes. Ahí lo que se hace es ver, yo estoy en este momento así, estoy teniendo ingresos así porque mi situación está así. Entonces es como ese definición o planteamiento, se puede decir del problema, pero no tanto del problema, sino de mi situación actual. ¿Cómo es que estoy para yo después entonces ver un cambio? Lo otro que se hace es el tema de objetivos. Entonces, objetivos, lo que yo busco hacer. Entonces, pueden ser objetivos corporativos, objetivos por áreas. No es que estoy viendo que el área que está fallando es el área de ventas, o objetivos de mercadeo, de programa, de proyecto. Siempre importante definir hacia dónde va el objetivo. Sí, uno puede hacer objetivos generales, pero lo primordial o lo importante es hacer objetivos específicos porque así sé qué área es la que se debe encargar o qué persona es la que tiene que encargarse de eso. Después, entonces, se tiene que escribir las estrategias de mercadeo. Entonces, ¿cómo voy a llevar o qué estrategia es la que voy a implementar? Entonces, estrategia principal y estrategias alternas. Si mi estrategia, entonces, por ejemplo, es difundirme a través de marketing digital, pues estrategias alternas es a través de qué redes, a través de qué inversión voy a hacer, todo ese tema. ¿Sí? Ahí teniendo en cuenta pues el cliente objetivo. Por otro lado, los programas de acción de mercadeo. Entonces ahí cómo es que voy a llevar ese plan de acción. Ahí entonces los elementos a tener en cuenta, uno, la investigación de mercados, aunque la investigación de mercados pues es la que me está arrojando todo eso. Entonces, en temas de si tengo que hacer un cambio en el producto, un tema de precios, publicidad y promoción. Entonces, lo que decíamos antes, si mi estrategia es marketing digital, pues entonces mis programas de acción van dirigidos a publicidad y promoción. ¿Cómo entonces voy a llevar a cabo ese marketing digital que estoy pensando? Si contrato una empresa que me ayude, si lo hago por mí mismo, si voy a hacer entonces suscripciones gratuitas o pagas, etc. Después ya con eso se hace una evaluación del plan. Ahí entonces lo que se busca es ya establecer en temas numéricos las metas o poner en ejemplo cuánto se piensa crecer o cuánto, digamos, me estaría representando. Entonces, con marketing digital lo que se espera es que hay un crecimiento de ventas de un 15%. Entonces, eso se pone en la evaluación del plan. ¿Por qué? Porque si yo estipulo un 15% y estoy poniendo que mi plan de mercadeo es para un año, pues después de un año, yo sé, o lo que voy a revisar es que si mi empresa creció ese 15% que se estaba pensando. Por eso es importante siempre definir cifras para así cuando yo ya después que haya pasado el tiempo del plan, lo pueda evaluar y comparar con lo que se había hecho. Y finalmente, pues lo que se le agrega a un plan de mercadeo siempre, y lo que toda empresa agrega en sus planes, son los documentos financieros. Entonces el tema de presupuestos, estados financieros, hojas de trabajo, etcétera. Ahí eso siempre dándole como un soporte a lo que se hace en las empresas. Y todas esas estrategias o programas que hemos pensado, pues aparte también vienen con un soporte, porque no podemos
crear una estrategia que cueste 50 millones y mi empresa nomás en margen neto está obteniendo unos 30 o 40. Entonces, importante tener en cuenta margen neto, margen bruto y las utilidades que estoy teniendo. Por eso es importante que se ponga eso porque me da una base a lo que estoy haciendo pensando. Entonces, este tema de conclusión, al ver este tema, entonces la investigación de mercado se convierte en una herramienta esencial para el marketing. Para ejercer entonces un plan efectivo de marketing o un plan de mercadeo, se necesita sí o sí hacer uso de esta herramienta. Aparte, entonces vemos que el mercadeo nos ayuda a interpretar las necesidades y expectativas de los clientes para así entonces diseñar o vender el producto que ellos quieren y así que nuestro producto pues sea lo suficientemente atractivo para que los consumidores se antojen, lo compren y lo recomienden. Como decimos, el mercadeo no solamente es temas de publicidad, el mercadeo es desde ese proceso que va a satisfacer a mi cliente e inicia desde la idea o desde el momento que yo estoy creando mi producto y termina con la satisfacción del cliente. Por eso es que entonces se tienen en cuenta otros elementos aparte de la publicidad. Porque lo que se piensa general es que el mercadeo o marketing es solo publicidad y no. Mercadeo es todo ese proceso que busca la satisfacción del cliente y entender al cliente qué es lo que se necesita. Entonces lo que veíamos en las variables macroambientales se tiene en cuenta entonces el tema de segmentación de mercados por aspectos de demografía, por aspectos de movimientos sociales o económicos o políticos. Todo eso me ayuda a conocer mucho más a fondo a mi cliente. Y como tercero, entonces, para llevar un plan de mercado estratégico es esencial conocer el contexto interno y externo. Entonces, lo que nos hablábamos en el momento de las variables ambientales. Todo eso influye en ese proceso de mercadeo. Ahí entonces damos finalizado el aspecto conceptual del tema.